Cena Miserable. Ubicación. Podemos encontrarlo en el libro titulado Los Heraldos Negros, que vio la luz por primera vez en julio de 1919, aunque su fecha de publicación oficial es 1918. Marca el debut literario de Vallejo y muestra claramente su transformación desde una etapa inicial de modernismo decadente hasta la creación de la poesía profundamente personal. Además, Los Heraldos Negros no solo es el nombre del libro en sí, sino también del poema introductorio que le procede. ¿Alguna vez ustedes se preguntaron que unos simples versos puede contener una historia completa llena de emociones y sentimientos? Hola a todos, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad, la familia vallejiana número 1 les invita a visualizar este proyecto de emprendimiento de difusión cultural denominado La Cena Miserable de nuestro honorable autor César Abraham Vallejo Mendoza. Aspectos bibliográficos. Abraham Vallejo tuvo un gran impacto en su vida universitaria, ya que esto le permitió a él desarrollarse como escritor y poeta, haciendo que él nos otorgara una gran influencia significativa para la literatura peruana. En 1910, él se logró matricular en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero por sus recursos escasos económicos, él tuvo que volver al pueblo. En 1915 se matriculó en la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, en la Facultad de Ciencias, con el objetivo de estudiar medicina, pero nuevamente sus recursos económicos no le permitieron. En 1913 él fue la publicación de sus primeros versos. Asimismo enseñó en un colegio, el cual su alumno fue Ciro Alegría. En 1915, el poeta logró terminar o culminar su carrera de letras, haciendo que éste le otorgaran su titulación. Características del emprendedor. La construcción de nuestra identidad es un viaje único, tejido a través de las historias que creamos, tanto en nuestro mundo personal como en el social, que nos rodea. Nuestra identidad personal se forja a partir de elementos específicos y cualidades duraderas que nos hacen únicos. No obstante, es fundamental reconocer que la exclusión social puede tener un impacto significativo en el desarrollo individual. Este fenómeno afecta a diversos grupos y comunidades y las consecuencias de la exclusión pueden ser... El término recital es muy interesante para nosotros, porque si vamos a reducir por digamos un proyecto de investigación. Teniendo en cuenta a Parra 2018, ayuda que el término recital es un espacio grande donde se puede reproducir audiencias donde tengan tipo particular de poesía. El día más importante es la cuestión cultural y social que los recitales dan a la sociedad. Como objetivo, se podría decir que es interesante interpretar un poema de amor o de sufrimiento. Es muy interesante que los jóvenes sepan desenvolverse a la hora que estén en una audiencia o un escenario donde dan su trayectoria. Contexto histórico. Algunos de los eventos que influyeron a César Vallejo a poder escribir sus poemas dentro de su obra Los Heraldos Negros fueron el periodo de la República Aristocrática del Perú, como también la Revolución Soviética y también la Primera Guerra Mundial, entre otros más. En consecuencia de este último evento, nuestro poeta habría sido brutalmente afectado, y lo que le llevaría a poder escribir esos desgarradores versos que representan aquellos oscuros repartidores, desgracia y su fin. La publicación del libro Los Heraldos Negros tuvo una gran polémica debido a que a César Vallejo se le prometió un prólogo, cuyo prólogo al final no fue cumplido. Como expresa el Ministerio de Cultura 2018, revela que en el año 1916 Vallejo decide publicar algunos de sus poemas en algunos diarios populares en la ciudad de la eterna primavera. Y no fue hasta el año 1918 que este libro fue entregado al Museo Sousa Ferreira, y no fue hasta el siguiente año en ser publicado, ya que el año de publicación sale como en el año 1918, pero no fue hasta el año 1919 en que este libro se dio a la luz.
paradigma de justicia. El paradigma se dice que es cómo nosotros percibimos al mundo. Y en este caso, nuestro honorable autor César Abraham Vallejo Mendoza empleó esta perspectiva. Lo que quizás otros no pudieron ver, o si lo vieron, se hicieron de la vista gorda. Como decir, esto no es mi problema. ¿Y cómo lo plasmó él esto? Él redactó todos estos abusos e injusticias que cometía la sociedad o clase alta hacia nuestros hermanos campesinos e indígenas en sus obras y poemas. La desigualdad social. Las obras de César Vallejo nos sumergen en un mundo donde la desigualdad social es el epicentro de su narrativa. A través de sus versos, Vallejo destaca las abismales diferencias entre estratos sociales, denuncia la injusticia que se cierne sobre lo desfavorecido y pinta un cuadro de tensión en la sociedad. Sus obras son un viaje al sufrimiento de los marginados, la implacable pobreza que aflige a muchos y la constante lucha contra la opresión. A través de sus versos, Vallejo nos lanza un mensaje crítico sobre la falta de compasión en la sociedad, resaltando la importancia de la igualdad y la justicia social. Inspiraciones de César Vallejo. La inspiración es un aspecto muy importante para la creación de un poema, y pues nuestro gran poeta eso lo tenía muy claro. Por ello, tomo como referencia un poema llamado El Pan Nuestro, que trata de la desigualdad social. Por otra parte, otra inspiración que tiene César Vallejo para poder escribir La Cena Miserable es sus propios sentimientos, de que en ese momento no pasaba por el mejor momento que digamos, y pues esos sentimientos que manejaba en ese entonces se ven reflejados en su propio poema, y ese sufrimiento y el dolor que sentía. El Shulka plasma mediante sus escritos la indignación y dolencia en lo que sucedía en esos tiempos, por los altos mandos que imponían su poder ante pueblos indígenas. Esto hace que La Cena Miserable, su desarrollo, o el proceso de su desarrollo del poema, se basa en este sentimiento de sufrimiento e indignación que ellos sentían en esos tiempos. Los altos mandos imponían sobre nuestros hermanos originarios, siendo maltratados y discriminados. Y todo esto se ve por la influencia española. Podemos decir que Vallejo nos quiso transmitir mediante su poema La Cena Miserable el sufrimiento y la gran soledad que sentía. Todo este sufrimiento que Vallejo sentía, que lo único que deseaba era la muerte, porque todos estos sentimientos negativos cada vez se apoderaban de él. Pero a la vez él tenía la fe de que algún día todo este sufrimiento acabara. El poema da a conocer sobre el miedo de vivir en soledad, el dolor que pasamos hoy en día. Como sabemos, Era 2014 comenta que César Vallejo fue un gran poeta peruano y su mayor escrito fue La Cena Miserable. El autor presenta una metáfora al utilizar la cena como él quiere determinarlo lo más pronto posible. El autor recalca la melancolía por medio de la figura de un niño hambriento y cómo empezar da a cenar al vacío. César Vallejo expresó hacia su poema temor y miedo de vivir en una inmensa soledad. Tal como Fernández indica que el narrador trata de interpretar sus más profundos poemas de César Vallejo. ¿Y qué deseaba transmitir al escribir el poema La Cena Miserable? Nos transmite la pobreza que existe en muchas familias y cómo luchan para poder salir adelante y sobrevivir. Muchas de estas familias indígenas sufren de racismo por su condición social y eso hace que las personas se sientan tristes y solas y hasta ganas de querer morirse por las injusticias que han pasado de época tras época. Reflexión del poema. La Cena Miserable es un poema que trata sobre el anhelo a la muerte de César Vallejo. Esto se debe mucho por su soledad que ha tenido durante su vida. Además, también lo hace porque se ríe de aquellos que se burlaron y menospreciaron, llevando a esto a un trágico final. Este poema tiene un trasfondo algo doloroso, ya que el autor nos cuenta su dolor de manera literal, cual nos recuerda diversos problemas en los cuales se enfrenta a la vida. También dice sobre el día a día que puede pasar mucha gente, el dolor que puede generar
el deseo que un día quieres vivir y al otro desaparecer. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿En qué récord estiraremos nuestra rodilla para siempre? Cuando la cruz no alienta, no tendrá sus remos. ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Nos hemos sentado mucho en la mesa, con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás? Al borde de una eterna mañana, desayunados todos. Hasta cuando este valle de lágrimas, a donde yo dije que nunca me trajeran. De codos, todo bañado en llanto. Repito cabizbajo y vencido, ¿hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho y se burla, y se acerca y aleja de nosotros, como negra cuchara de amarga esencia humana, la tumba. Y menos sabe ese oscuro hasta cuándo la cena durará. Okay. Muy buenas tardes, somos de la familia Grupo 1, de la familia vallejiana. En esta oportunidad somos alumnos de la Universidad César Vallejo, del curso de Cátedra Vallejo, encargado de la docente Ita Zúñiga, docente del curso de Cátedra. Bueno, en esta oportunidad lo que estamos haciendo es profundizar un poco, como ya sabemos, en el poema de la Cena Miserable, ¿no? Y como entrevistado, hoy un invitado especial tenemos al ingeniero Cristian Maywa Rojas. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación, por tomarme en cuenta y a ver si puedo aportar con mi opinión o con lo que se me va a consultar respecto a su trabajo, en este caso uno de los poemas de Vallejo. Adelante. Ya, como en primer lugar, bueno, vamos a empezar. Es una pregunta, en primer lugar es una pregunta personal. Bueno, es una pregunta personal porque la primera pregunta, entonces empezamos. ¿Tiene usted sentimientos encontrados al leer el poema? A ver, sí, yo creo que esto es un poema que habla bastante del sufrimiento y de la soledad. En algún momento de nuestra vida pasamos por eso, ¿no? Creo que todos los seres humanos afrontamos distintos problemas, ¿no? Muchos vacíos, cada uno tiene su historia propia, ¿no? De su entorno, desde su niñez, su adolescencia, su juventud, ¿no? Entonces, si me preguntan directamente si tengo sentimientos encontrados, yo creo que sí. En algún momento de mi vida, en algún pasaje de mi vida, me he sentido solo como describe el poema, ¿no? Y la soledad, la soledad muchas veces genera sufrimiento, y lo único que desea en ese momento es que eso termine, ¿no? Mi respuesta es que sí, tengo sentimientos. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Bueno, en esto ya muy aparte que este poema, como dicen usted, transmite eso, también Vallejo lo que quiso es transmitir las injusticias, ¿no? En este poema de nuestros hermanos indígenas, mayormente nuestros hermanos provincianos y también de la Amazonía. Y esta pregunta ya es más con la sociedad, ¿no? ¿Usted considera que en nuestra actualidad aún se sigue vivenciando estos hechos, como lo registró en sus poemas César Vallejo? ¿La cocina la pago? Claro, el poema, para empezar, es muy profundo. Los que conocemos a Vallejo, lo que hemos leído a Vallejo, sabemos que él siempre recurre a la parte de su infancia, de su niñez, que la pasó en la Sierra de la Libertad. Entonces, y eso siempre va ligado a la soledad, de la que siempre habla él, ¿no? La soledad y el sufrimiento.
en algunas partes del poema también habla del abandono, hace referencia al desvelo, al hambre, ¿no? Entonces, y el poema lo lleva al extremo de preguntarse cuándo terminará, ¿no? Ligado a la muerte, ¿no? Él considera que en este poema considera que la muerte es el final de este sufrimiento, ¿no? Entonces, esto es muy característico en Vallejo, y obviamente es un gran maestro para poder escribir, ¿no? Es una lírica muy, muy profunda, ¿no? Y siempre es muy gratificante leerle a Vallejo, porque puedes trasladarte, si lo conoces, trasladarte a su mundo pasado, ¿no? O si no, te lleva a tus momentos más críticos que hayas pasado, la cual de alguna manera es lo que busca Vallejo escribir de la forma más cruda, ¿no? De la realidad, ¿no? Eso es lo que podría decirle respecto a su pregunta. Entonces, estas serían todas las preguntas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estamos muy agradecidos por esto, y quizás pronto no podamos, gracias a esto podamos difundir más cultura, ¿no? A través de esto. Este es el propósito menos de esta entrevista, consultar a otras personas que ya han vivido, de hecho, épocas antes que nosotros, y entiendan más a profundo, ¿no? Y podrían aportar. Muchas gracias, que tenga buenas tardes. Aquí culmina todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuando quieran, nuevamente me convocan y yo estoy para apoyar. Ok, muchas gracias. Buenas tardes.